Les saludo en el amor del Señor. Gracias primeramente a mi pastor Celso, que nos tuvo a bien hacer esta invitación para compartir con ustedes. Mi nombre es Gastón Catalán Lefiqueo. Vengo de la región de la Araucanía, de Temuco a la costa. Llevo 2 años ya acá, pero 1 año viviendo ya a tiempo completo. Y me vine por la sencilla razón de que he sabido de que acá hay mucha necesidad en algunos sectores acerca del Evangelio de Jesucristo, aunque también estamos en un país donde se predica mucho, donde por la televisión sale la palabra, por las radios, en las plazas. Tenemos un abanico de denominaciones a nivel nacional. No obstante, aún aquí en nuestro propio país hay lugares, aquí en Chiloé hay islas donde aún no ha llegado el Evangelio. Han llegado de repente ciertas religiones, pero el Evangelio de Cristo no ha llegado. Y esa fue la razón por la cual hace 2-3 años atrás tomé la decisión de venirme. Y en ese tiempo también el Señor añadió a mi vida una esposa. Yo no soy muy mayor, tengo 29 años, por cumplir 30 este año. Y tengo mi bella esposa que está ahí, me hace compañía. El Señor nos regaló un precioso hijo este año. Así que contento con el Señor. Mi esposa se llama Javiera Pérez, ella es de Cucao, de acá de Chiloé. Pero yo me vine antes de conocerla, así que no me vine por ella. Pero el Señor es bueno y el Señor me la añadió. Le doy gracias al Señor por eso. Pertenezco a la denominación Iglesia del Señor, aquí en la calle Galvarino Rivero, a la altura del supermercado A Cuenta. No me ubico muy bien, yo sé llegar a mi casa, donde vivo yo, a la iglesia y a algunos puntos, porque siempre voy al lugar donde trabajo, que es un lugar, aquí se llama Huentemó. No sé si lo ubican, si han escuchado. Normalmente se presta para bastante turismo. Y allá es una zona bastante apartada. Yo trabajo ahí junto a mi esposa, junto a mi hermano, que también ahora me hace compañía. Bueno, él viene de Temuco, vino por 1 mes, ya vuelve a estudiar, pero siempre que él viene también me ha acompañado acá en la labor de misiones. Entonces estamos trabajando allá en el sector de Huentemó junto con otro sector llamado Colecole y todos los sectores aledaños ahí. Estamos trabajando. No sé si habrá alguien de acá que conoce, pero si alguien conoce se dará cuenta que el sector es bastante complicado. Sobre todo llegar hasta lo último arriba. Yo tengo un hermano y es el hermano más fiel que está asistiendo conmigo. Él se llama Haroldo y yo siempre digo, suena gracioso, pero él es quien vive literalmente a la punta del cerro. Literalmente, no es un chiste, sino que literalmente él vive en la punta del cerro. La última casa que usted va a ver en la punta del cerro es la de él. Y cuesta bastante poder llegar a visitarlo, a compartir con él, pero es el hermano más fiel. Tenemos un lugar donde nos estamos congregando allá todos los domingos, a excepción de hoy día, tuvimos que adelantar el culto, lo hicimos ayer. Y ellos, llueva, truene, lo que pase, ellos llegan. Y gloria al Señor por eso. Nosotros por lo mismo también tenemos que llegar sí o sí siempre. Así que es una población aproximadamente de unas 300 personas, tal vez más. Nosotros estamos visitando allí 19 familias, donde estamos congregándose, ya serán unas 3 familias, por lo menos. Pero 19 más, aparte del que visitamos nosotros como familia misionera. No sé, yo tenía una presentación, no sé si estará disponible ahora o estará disponible después. Por ahora no, ya. Entonces, una presentación básicamente del trabajo que nosotros realizamos ahí en el lugar de Huentemó. Antes de pasar a la palabra también quiero dar gracias acá, hacerlo público. Yo conozco a algunos hermanos acá, por ejemplo mi hermano Mauricio, a mi hermano Maldonado de arriba, mi hermana Susan, su esposo, y seguramente puede que haya otro, pero
Vi también a mi hermano Lascano tiempo atrás en una conferencia en la Iglesia del Señor y no conocía al pastor, ahora lo conozco. Pero tiempo atrás, de acá, según entiendo, tiempo atrás, el año pasado me parece mucho, se nos envió una ayuda a nosotros como matrimonio, junto a mi esposa, una ayuda en víveres, en mercadería y cosas. Entonces yo en ese sentido siempre decía a mi esposa, bueno, algún día vamos a visitar esa iglesia para poder también darle gracias al pastor, darle gracias a los hermanos que se han preocupado por nosotros, sin nosotros conocerlo, ni ellos tampoco a nosotros. Entonces, yo le doy gracias en este momento que el Señor pueda recompensar sus vidas a cada uno de ustedes por esa buena acción que han tenido para con nosotros. Justo llegó esa ayuda, me recuerdo bien, un día que nosotros estábamos muy necesitados. De hecho, en el momento preciso en que llegó mi hermana, porque me parece que yo tampoco la ubicaba mucho, en ese momento, unos segundos antes, yo estaba hablando con mi hermano que está allá atrás. Yo le estaba diciendo, Dios siempre provee, Dios siempre cuida a sus hijos. Y en ese momento yo le estaba diciendo eso y alguien dice, aló, gritan, y salimos a atender. Salí yo a atender sin saber qué quería la persona que estaba ahí porque no la conocía. Entonces, y me dice, bueno, hermano, no se presenta y nos trae toda esa ayuda, hasta cosas para nuestro hijo. Eso es lo que hace el Señor. Así que gracias al Señor por eso y realmente muchas gracias a cada uno de ustedes por esa ayuda que también nos han brindado. Eso somos nosotros. Yo, como decía, vengo de Temuco, me trasladé de iglesia acá, como la iglesia me queda cerca, entonces también me estoy congregando ahí en la iglesia con el pastor Rodrigo Alvarado. Tiempo atrás, años atrás, estuve trabajando en la tercera región de Atacama, allá junto a un tío que él nunca recibió un ungimiento, no sé si acá se trabaja así, un ungimiento misionero, nunca lo recibió, pero para mí ha sido uno de los misioneros más grandes que he conocido, porque en un tiempo donde yo nunca conocía a alguien en ese pueblo, en la tercera región, nunca conocía a alguien que no fuese drogadicto. Todos, absolutamente todos, los vecinos, todos eran drogadictos, alcohólicos, pero la mayor parte de ellos eran drogadictos. Siempre recuerdo que a la luz del día usted podía bajar del cerro, porque el pueblo estaba ubicado en un cerro. Ese pueblo fue devastado después por el aluvión, entiendo que ahora se ha ido reconstruyendo, se llama Los Loros, no sé si ustedes han escuchado por la televisión, en Tierra Amarilla. Y cuando nosotros bajábamos, a la luz del día de repente se veían jóvenes, niñas de 14, 13 años, entre los arbustos ahí, prostituyéndose, simplemente por un pito de marihuana, por cocaína, por cosas así. A la luz del día eso era habitual, siempre. Habían iglesias en ese lugar, por lo menos 5. Le voy a dar el currículum de 2 de ellas. Una de esas iglesias fue allanada porque en la parte de atrás almacenaban todo tipo de drogas. La otra iglesia, nosotros un día dijimos, vamos a congregarnos ahí. Y fuimos. Terminó el culto, la persona que estaba predicando se puso a discutir con el jefe de coro, o la jefa de coro, eran 2 mujeres. Y literalmente se agarraron a combos. Bueno, ese era el currículum de las iglesias en ese lugar. Había otra iglesia que era manejada por una mujer, que ella decía que era profeta, y una mujer adúltera, tremendo. Y Dios allá, junto a mi tío, nos hizo levantar una pequeña iglesia, que fue la única en todo el pueblo que no cayó en el aluvión. Una iglesia que fue edificada, esta iglesia es un palacio. Una iglesia que fue edificada con pallet, con madera que encontrábamos botada. Y nosotros construimos la iglesia de esa forma, sin ventanas, porque el primer día que hicimos culto los piedrazos llovían. La primera semana que
empezamos a hacer, antes de construir esa iglesia, empezamos a hacer cultos en la casa. A las 3 de la mañana fueron los vecinos a gritarnos y a apedrearnos y a decirnos que si nosotros continuábamos con eso, nos iban a quemar con casa y todo. 2 años después, esa misma familia estaban congregándose. La persona que había atacado era el portero de la iglesia. Toda una familia en drogadicción que llegó a servir al Señor. No he salido afuera. Mi deseo es algún día poder hacerlo también. Pero entiendo que aquí en Chile hay mucha necesidad. Nunca quise venir más a Chiloé, siempre quería ir más norte por esa necesidad que había visto, pero de alguna manera Dios habla a los corazones y me permitió llegar acá. Ahora también amo la isla de Chiloé, amo también el sector donde estoy trabajando, me esfuerzo por llegar allí y he visto fruto en poco tiempo. Ha sido un terreno complicado, ha habido mal testimonio cristiano, eso es lo peor, la peor barrera que puede haber es el mal testimonio cristiano. Y no ha sido fácil. Cuando llevaba 3 días de ingresado a la isla de Chiloé, para allá de venirme a trabajar de misionero, 3 días, al tercer día suena mi teléfono, era mi madre avisando que ella estaba hospitalizada en Temuco. La iglesia de nosotros, la iglesia del Señor, es una iglesia nueva en el sentido de misiones. 30 años lleva, pero cuesta mucho influenciar en la iglesia por misiones. Entonces no hay una gran ayuda económica de repente. Y en ese tiempo yo no tenía cómo regresar al tiro a Temuco, no pude. Entonces me quedé acá, yo le dije, mamá, voy a quedarme y a fin de mes voy a ir a verte. Todos los días hablábamos de ella desde el hospital. Pensábamos que tenía vesícula. Llegó fin de mes, logré reunir dinero, me fui a Temuco a verla, llegué, hablé con los médicos y el doctor habla conmigo, me dice, a su mamá le quedan 6 meses, 6 meses de vida. Tiene cáncer, un cáncer terminal. Yo me cuestioné si tenía que venir a predicar la palabra o si era realmente Dios me había enviado o no. Y entendí que sí. Lo hablé con mi madre, le dije, mamá, también yo soy enviado a honrarte porque no tenemos un papá. Entonces, tenemos que cuidarte. Y decidí conversarlo con mis pastores, mis superiores. Yo le dije, si a ustedes les sirve, yo tengo la disposición de ir todos los meses a Chiloé. Voy a estar allá 1 o 2 semanas y 2 semanas acá con mi mamá, hasta el que el Señor la sane o hasta el que el Señor se la lleve. Y así lo hicimos. El Señor finalmente, a los 6 meses, 7 meses, exactamente 7 meses, mi madre fallece. Un mes antes, también nosotros con mi esposa perdimos un hijo, el primero. Nuestro hijo acá es el segundo. Fue un tiempo de mucha prueba, muchas críticas, porque no estaba a tiempo completo en el lugar de misiones. Pero Dios ha sido tan grande, tan maravilloso, que en poco tiempo, 2 años, hemos visto un avance impresionante en el lugar. Realmente hay gente con la que podemos decir, estas personas son cristianas, estas personas han creído el Evangelio. Predicar el Evangelio, de repente, por la soberanía de Dios, trae también algunas pruebas, algunas cosas que lo hacen pensar a uno, y yo creo que ahí es donde uno realmente dice, bueno, como dice un dicho, en la cancha se ven los gallos. Yo he entendido que mi función es predicar a Cristo. Y como el apóstol Pablo diría, y yo lo veo para mí, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí, mi madre, ella amaba las misiones. Ella me lo inculcó. Ahora se me ha vuelto una meta honrar a Dios primeramente
pero también honrar la memoria de mi madre, predicando a Cristo. Por eso que cuando al otro día sonó mi teléfono, me llamó un pastor que lo he visto una vez, que a la fecha, de hecho ahora mientras estoy aquí, no sé cómo se consiguió mi número, no lo sé, pero me sorprendió y dije, bueno Señor, si tú abriste ese lugar, voy a ir. Y aquí estoy. Así que eso soy yo, somos nosotros. Y no nos vamos a cansar de predicar la palabra del Señor. Estamos trabajando en ese lugar, pero también estamos orando este año con mi esposa para que el Señor nos abra un nuevo lugar. Porque cada vez he ido conociendo más Chiloé y cada vez he ido conociendo que hay otros sectores donde tampoco no hay palabra. Entonces estamos orando con mi esposa para que el Señor nos abra un nuevo lugar y estamos también abiertos a que si Dios de repente dijera, bueno, ya han cumplido un ciclo acá, ahora tienen que salir fuera. Amén. Que así sea. Lo vamos a hacer. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Voy a pedir que puedan abrir sus Biblias, Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. ¿Lo han encontrado todos? Yo no sé, acá nunca había ido a una iglesia Alianza, otras sí. Entonces, no sé si se paran, si se quedan sentados, pero como se quedan sentaditos. Asimismo, entonces, vamos a dar la lectura a la palabra del Señor. De repente las iglesias tienen distintas costumbres. Entonces, Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante, dice la palabra del Señor allí. Lo han encontrado todo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Oramos al Señor, le invito a orar al Señor. Amado Dios, Señor, tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra. En todo momento, en todo tiempo, Señor, tú eres digno. Gracias, Señor, por este momento. Hemos alabado tu nombre mediante cánticos, mediante alabanzas, pero en este momento nos disponemos a escuchar de tu palabra. Háblanos, Señor, con poder, con tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor. Si tú nos hablas, Señor, estamos seguros. Pero si tú te apartaras de nosotros, no tenemos ninguna esperanza. Háblanos, Señor, ministranos, que pueda ser un hombre, un instrumento en tus manos, Señor, pero que la voz de tu Espíritu Santo traiga un mensaje de lo más profundo de tu corazón a nuestras vidas. Lo ruego en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer, ya lo había escuchado delantito en nuestras hermanas que hacían referencia a este pasaje. Recorría Jesús las aldeas, las ciudades, dice, enseñando en las sinagogas de ellos, pero dice algo esencial, que para las misiones es de vital importancia. Yo quiero hablar de la labor misionera, o no solamente la labor misionera, sino que la labor evangelística. Creo que la labor evangelística y misionera no son dos cosas apartes, sino más bien son una sola, porque no existe misiones sin evangelismo. No existe. Entonces, lo que dice aquí este pasaje
es algo esencial y tenemos el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo. Primero, dice la Biblia aquí que Él venía de recorrer todas las ciudades y todas las aldeas enseñando, pero de ahí dice algo importante, dice algo esencial, dice, y predicando el evangelio del reino. Yo quiero que usted se haga estas preguntas. ¿Qué es misiones? ¿En qué consiste ser misionero? ¿En qué consiste el evangelismo? Yo soy un crítico, discúlpenme esa palabra, pero yo soy un crítico del evangelismo actual. Soy un crítico también de muchas de las misiones actuales. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta a la luz de la Biblia que de alguna manera nos hemos distanciado, pero de un extremo tremendo de lo que la Biblia le llama evangelio. Tenemos aquí en Chile un abanico y creo que tal vez esa es la situación de por qué hay tan pocos convertidos en nuestro país. ¿Por qué hay tanta gente? Aquí en Castro yo estuve trabajando tiempo atrás con un hermano construyendo una casa y siempre pasaba por una esquina y en esa esquina se juntaban unos 7 personas, todos alcohólicos. Pero ¿que acaso no hay iglesias en Castro? ¿No hay radios cristianas en Castro? ¿Y esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Será que no han escuchado el evangelio? Para poder predicar el evangelio tenemos que entender qué es lo que es el evangelio. No podemos predicar el evangelio si no conocemos el evangelio. Ayer predicaba en otra iglesia acerca de cuando el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿por qué él decía yo no me avergüenzo del evangelio? Él conocía en qué consistía ese evangelio. Él sabía que tal vez para los judíos era una locura porque ellos esperaban a un Cristo que los librara del imperio romano. Estaban cansados de ser esclavos. Y para los griegos ellos esperaban sabiduría, ellos esperaban intelecto, ellos con sus deidades majestuosas. Para ellos era impensado que el carpintero que nació en Belén y que fue crucificado fuese el Salvador del mundo, pero eso es precisamente el Evangelio. Jesús recorría todas las ciudades, todas las aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino. Luego dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero yo quiero enfocarme primeramente en qué es lo que es el evangelio. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, en el capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, ahí se nos da un resumen de qué es lo que es el evangelio. Allí dice la Biblia: yo les voy a predicar o yo les voy a anunciar el evangelio que yo he predicado, dice el apóstol Pablo. Yo les voy a declarar el evangelio que yo he predicado, el cual asimismo también yo recibí. ¿Y en qué consiste ese evangelio? Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, verso 1 al 4. ¿En qué consiste? Que Cristo fue crucificado. Que Cristo fue crucificado conforme a la Escritura, que fue sepultado conforme a la Escritura y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ese, amados hermanos, es el Evangelio. Cualquier otra cosa no es el Evangelio. En la Biblia hay diversos temas, pero lo medular es el Evangelio. Normalmente estamos acostumbrados, no sé en este caso, pero en las iglesias, en otras denominaciones, de repente, por la misma iglesia del Señor, como que decimos, bueno, yo llevo 40 años en el Evangelio. Yo de hecho ayer preguntaba, ¿y qué es lo que es el Evangelio? Los grillos sonaban, no había nadie que pudiese decir qué es lo que era el Evangelio. La Biblia nos declara qué es lo que es el Evangelio. Evangelio viene de una palabra latina, evangelium, y significa buenas o gratas noticias, buenas nuevas. Y en la Biblia la descripción la encontramos, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4.
Cristo fue crucificado conforme a la Escritura, fue sepultado conforme a la Escritura y al tercer día resucitó conforme a la Escritura. Y el apóstol Pablo decía en Romanos 1, en el versículo 16, que ese evangelio es poder de Dios para salvación de los hombres. Ese evangelio, no otro. En el Gálatas capítulo 1 dice, no es que haya otro evangelio, pero hay quienes al presente lo quieren pervertir. Y eso está pasando hoy en día. Tenemos una multitud de predicadores, por ejemplo, Enlace. Ojalá que nadie mire ese canal. Pero por ejemplo, ahí Enlace es uno de los canales donde todo es dinero. Todo gira en torno al dinero. Se hacen llamar apóstoles, pero simplemente porque hacen alarde de una supuesta unción, de supuestos poderes que de alguna manera tienen, que no vienen de parte de Dios. Cuando los reales misioneros, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, cuando ellos predicaban el evangelio, no corrían a llenarle los bolsillos con dinero, sino más bien muchas veces a latigazos, así los soltaban, casi muertos. El apóstol Pablo en una ocasión lo dejaron tendido porque pensaron que había muerto de toda la paliza que le habían dado. Ellos sí que eran apóstoles. Los de hoy en día son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, dice la Biblia en 1 Corintios, ministros de Satanás. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son ministros de Satanás. Si realmente fueran apóstoles, irían donde nadie quiere ir, porque esa era la labor de un apóstol, y esa viene siendo la labor de un misionero. Yo nunca me voy a llamar apóstol, pero sí quiero hacer la obra que ellos hacían, de ir y predicar el evangelio donde nadie ha ido, donde nadie quiere ir, porque es muy probable que cuando estés allá, probablemente allá te vas a quedar. Ese es el evangelio del reino. En este tiempo tenemos una multitud de evangelistas, de predicadores que dicen que hacen evangelismo, que dicen que hacen misiones, pero han traído un evangelio totalmente alejado de la Escritura, un evangelio que tú simplemente en una campaña pasas adelante, levantas tu mano, haces una repetición, porque no es una confesión, estás repitiendo lo que dice el predicador de turno, repites lo que él dice y con eso supuestamente tú eres salvo. Y tuercen un pasaje de la Escritura precioso que es el Romanos capítulo 10, cuando allí dice que si confesares que Cristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, si tú confiesas eso serás salvo. Y ellos dicen, ahí está, si confesares. Ese pasaje es precioso, pero no significa eso. Ese pasaje estaba en un contexto en cuando los hermanos eran perseguidos y César venía, el emperador de Roma, y decía, solamente yo soy Dios, no hay otro fuera de mí, y todos en el imperio tienen que declarar que César es el Señor. Pero si alguien se atreve a decir lo contrario, entonces muerte. Y el apóstol le dice, ustedes, aunque estén en esa situación, no nieguen a Cristo. Aunque su vida esté en juego, confiesen a Cristo como su Señor, que Él le levantó de los muertos. De esa manera ustedes están confirmando que son salvos. El apóstol Pablo se iría de espalda con el evangelio que hoy día se está predicando. Quise tomar este texto porque aquí encierra otras cosas. Dice Jesús, también hacía, aparte de predicar el evangelio, Él dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero algo que también me he dado cuenta en misiones, que de hecho con mi esposa nosotros hemos rechazado algunas cosas que se nos han recomendado. Yo he acompañado a muchos misioneros en sus labores y en varias ocasiones me he encontrado con que nos llenamos de ayudas sociales. No digo que esté mal aquello,
pero nos llenamos de ayudas sociales y vamos a hacer una obra social, nunca presentamos el Evangelio de Cristo. Nos llenamos de muchas cosas, se nos ha sugerido de repente disfrazarnos, hacer obras teatrales que entretengan a la gente. Yo en estos días hablaba con mi esposa y le decía, si un niño vive debajo de un puente, un niño totalmente pobre, lleno de enfermedades, que está en los vicios. Ahora, ¿cuál es la necesidad más grande de ese niño? ¿Será que la necesidad más grande de ese niño es tener riquezas? ¿Será que la necesidad más grande de ese niño es saciar su estómago? ¿Cuál es la necesidad más grande de ese niño? La necesidad más grande de ese niño es que conozca a Cristo. Porque si no tiene a Cristo, está totalmente perdido. Aunque tenga todos los bienes, nosotros podemos llenarlos de regalos. Pero si ese niño no conoce a Cristo, no se arrepiente de sus pecados, entonces cuando muera, no va a estar en la presencia favorable de Cristo. En misiones verdaderamente se trata de eso. Se trata de llevar el Evangelio de Cristo para que la persona salga de su miseria espiritual, porque esa gente está muerto en sus delitos y en sus pecados. Si no se arrepienten, la condenación viene, la ira está sobre ellos. Romanos capítulo 1 al capítulo 3 dice, la ira de Dios se hace manifiesto sobre ellos. Pero el Evangelio es la salida. El Evangelio es la buena noticia, porque el mundo tiene un Salvador, Cristo. Por eso que no podemos llenarnos de obras sociales. Allá donde estoy trabajando sucedió algo, hubo misioneros anteriores, uno particularmente, y que este misionero lamentablemente no dio buen fruto. Aparte de que su testimonio después ya empezó a ir mal, pero algo que se hacía en nuestra denominación, y todavía se hace, pero nosotros ya no lo queremos, no lo hemos aceptado, es que siempre se mandaban regalos, muchos regalos para los niños, de todo tipo de regalos para las mujeres, porque por lo menos ahí en ese sector hay mucho déficit, algunos no saben leer, por ejemplo, hay déficit. Entonces se enviaba ayuda. Nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta de que las personas llegaban donde nosotros solo por interés a lo material. Solo por interés. Nos dimos cuenta que en aquel lugar habían muchas personas que en algún tiempo profesaron el cristianismo, habían sido bautizados incluso, pero jamás hubo cambio de vida. ¿Por qué no hubo cambio de vida? Nunca fueron expuestos al Evangelio. Jamás. Se les habló de tantas cosas de la Biblia, pero nunca se les habló del Evangelio. En estos días yo hablaba con este hermano que le digo que vive a la punta del cerro y le preguntaba, le decía, ¿usted me podrá ayudar más adelante? Sí, me decía. Yo, me dijo, algún tiempo prediqué, pero con lo que usted ha ido enseñando por la Biblia, gracias al Señor que no me mató, me dijo. Porque he hecho cosas tan malas y predicando, y he predicado tanta cosa que no iba conforme a lo que la Biblia enseña. Hermanos, lo que nosotros debemos entender, y si alguno de ustedes quiere hacer misiones, si alguno de ustedes quiere salir a predicar la palabra del Señor, y de hecho tenemos que hacerlo, porque la Biblia dice, por tanto id, Mateo 28, verso 19, por tanto id y predicad el Evangelio, y ahí nos dice, por tanto id los misioneros, por tanto id los evangelistas, sino que ese id es para todos. Obviamente hay personas que están más capacitadas, pero ese id es para todos. Y cuando vayamos, tenemos que llevar el Evangelio correcto. Tenemos que entender que lo único que transforma una vida, que cambia una vida, que saca de la condenación una vida, es el Evangelio de Jesucristo. Es lo que dice 1 Corintios
15. Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado, Cristo al tercer día resucitó. ¿Por qué fue crucificado? Él no fue crucificado por nuestros bienes, para que nosotros estemos contentos con nosotros mismos, por nuestra autoestima. No fue crucificado para que nosotros, nuestros bolsillos estén llenos de dinero. No. Cristo fue crucificado por el pecado del ser humano. Por esa razón, porque el hombre sin Cristo está totalmente perdido. Totalmente, depravación total. Así dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. Dice el salmista, hablando de Dios, y dice que Dios, que Jehová, miró desde el cielo hacia la tierra para ver si las personas que estaban en la tierra, a ver si había alguno bueno, a ver si había alguno que hiciera el bien y que lo estuviera buscando. No había ni siquiera uno solo. Todos se habían corrompido. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Romanos también dice aquello. Amados hermanos, si usted quiere salir de misiones, mi invitación personal es que primero vaya a la Biblia. No mire a un misionero, no mire a un evangelista. Vaya a la Biblia y diga, bueno, si yo quiero ir y quiero hablar del Evangelio, entonces primero debo saber qué es lo que es el Evangelio. Porque no puedo ir allá y hablar lo que se me venga en gana. Si voy a ir allá, si voy a padecer, que valga la pena, Cristo sea predicado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, hay un tremendo juicio para quien predica un evangelio diferente. En Gálatas allí dice, si aún nosotros o un ángel del cielo predicase un evangelio diferente del que ha sido anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios, significa aquello. De repente hay situaciones en que las denominaciones tienen ciertas costumbres distintas. Por ejemplo, hay quienes creen en los dones espirituales, quienes no creen en aquello. Hay quienes creen en la venida del Señor de una manera, hay quienes no creen en eso. Posiciones distintas, todas tomadas de la Biblia. Nunca he leído que la Biblia diga, maldito todo aquel que cree que el arrebatamiento de la iglesia es antes o es después de la tribulación. Nunca he leído aquello. Pero sí he leído que dice, maldito todo aquel que predica un evangelio diferente. Maldito. Entonces, el tema más importante que encontramos en la Biblia, el tema más importante para las misiones, el tema más importante que yo como misionero debo pasar mi vida estudiando, los evangelistas deben pasar su vida estudiando, es el Evangelio. Es el Evangelio. Lo que Cristo hizo. ¿Por qué llegó a la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de esas palabras? ¿Por qué llegó a la cruz? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Cuál fue el mensaje que predicaron los primeros cristianos? ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pedro cuando se convirtieron 3,000 personas? ¿Cuál fue el mensaje que predicaron los misioneros anteriores? Hudson Taylor, misionero en China. ¿Cuál fue el mensaje que él predicó? De repente decimos, la época del 1800, los grandes misioneros, las grandes misiones, y hoy día, y nos quejamos y decimos, y hoy día no pasa nada, no sucede nada. Tal vez estamos haciendo algo distinto. Yo creo que sí, nos hemos llenado de payasos, pero el Evangelio se ha perdido. Está muy lejos. Y es necesario que nosotros nos volvamos a las Escrituras para conocer el Evangelio.
En estos días en una iglesia le decía el Evangelio, la iglesia no tiene la edad del hermano más viejo de nuestra iglesia. Porque cuando el hermano más anciano de nuestra iglesia nació, la iglesia de Cristo ya existía y el Evangelio ya existía. Cuando el abuelo del hermano más anciano de nuestra iglesia nació, la iglesia ya existía, el Evangelio ya existía. Porque en algunas iglesias, sobre todo de corte pentecostal, siempre se está reclamando y se dice hay que volver a las sendas antiguas. Y sendas antiguas para ello, ¿qué es lo que es? Algunos danzas, lenguas, sanidades y cosas. Las sendas antiguas parten en el Evangelio. Parten en el Evangelio. De Génesis encontramos el Evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya aparte Dios mismo anunciando el Evangelio. Si hemos de volver a lo antiguo, entonces vamos a la palabra de Dios. Si de repente nos recordamos y hablamos de los reformadores y decimos, ellos hicieron tantas cosas. Bueno, y nosotros, Dios es el mismo, Cristo es el mismo. Es necesario que volvamos a la palabra del Señor. Aquí Jesús podría haber sanado toda enfermedad y toda dolencia del pueblo primero, pero no. Él lo primero que hizo fue predicar el Evangelio, porque Él entendía que la necesidad más grande del ser humano no es su enfermedad, no es su riqueza o su pobreza, no es que se sienta bien consigo mismo o no, que tenga baja autoestima, no. Cristo entendía perfectamente, y así lo entendieron Pablo, Pedro y cada uno de los primeros hombres de Dios. La necesidad más grande es que esta gente está sumida en pecado, perdida totalmente. Si Cristo no llega a sus vidas, esa persona va a morir, se va a ir a una justa condenación eterna. Y eso no es solamente misiones, amados hermanos. Eso debiera ser algo diario. Es así de simple. Quiero darle algunas razones de por qué nosotros debiésemos predicar, según la Biblia, predicar el Evangelio. Lo primero que encontramos, 7 razones. Primera razón, los hombres están totalmente perdidos sin Cristo, lo que acabamos de decir. Y eso nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 19, el verso 10, que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. También se confirma en Efesios capítulo 2, los versos 1 al 3. Segunda razón, que Dios desea que todos sus escogidos, que todavía no han sido salvados, alcancen esta salvación. Eso lo dice claramente 2 Pedro 3:9 y 2 Timoteo 2, versículo 10. Porque allá afuera, amados hermanos, incluso aquí en Castro, no solamente en los campos, incluso aquí en Castro, en la ciudad de Castro, hay gente de esas personas que nosotros de repente vemos en la calle pidiendo dinero, alcohólicos. Allí hay hermanos, tienen que conocer el Evangelio. Hay escogidos de Dios para salvación. La palabra iglesia, en el original, uno de sus significados es llamado fuera. Llamado fuera. El Señor Jesucristo, otra razón es que el Señor Jesucristo nos ha mandado. No es que te lo envíe, no es que te mande la denominación Alianza Cristiana y Misionera, no es que en mi caso me mande la denominación Iglesia del Señor. Es que Cristo lo ha ordenado. Él no está diciendo, por favor, id. Bueno, si quieren, vayan. No, Él está diciendo, por tanto, id. Como dijo un predicador que el Señor usó y ha usado mucho en mi vida, ¿qué parte de id no entiendes? Es tan complicado esa palabra, por tanto, id. ¿Qué significa id? Cualquier idioma que usted quiera, id significa id, que vayamos, que no nos quedemos conformes ahí. Jesucristo dijo, id, por tanto, id.
Y aparte de eso, más encima tenemos el trabajo seguro. Porque Él dice ahí, a mí me has dado toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Le está diciendo, mío es todo. Todo lo que ustedes ven. Todo. Como Salmo 24, de Jehová en la tierra y su plenitud del mundo. Y también los que en Él habitan. Todo le pertenece a Él. Jesús dice, me ha sido dada esa potestad en el cielo y en la tierra. Por esa razón ustedes ahora vayan porque están seguros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, Cristo. Entonces ustedes simplemente vayan y hablen de lo que Cristo ha hecho. Pero el trabajo está ganado. Cristo lo hizo. Cristo venció en la cruz. Nunca diga, gané un alma para Cristo. Cristo la ganó mucho tiempo antes. Dele la victoria. Nunca va a ser mía. Si así fuera, yo podría después decirle, cuando por ejemplo dice el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria. Yo podría decir, no, Señor, momento, pues yo también hice algo. Yo gané 15 almas, 20, 30. Cristo las ganó. Él fue crucificado, yo no. Él murió por mis pecados, yo no. Él sufrió en la cruz, yo no. Él fue separado de Dios, yo no. Él pagó el precio en mi lugar. Yo debía haber bebido la copa. Él la bebió. Otra razón es que es un privilegio y somos embajadores de Cristo para predicar el Evangelio. La Biblia dice eso claramente, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al versículo 20. Dice que se nos ha sido dado el misterio de la reconciliación, por lo cual nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros rogamos, reconciliados con Dios, reconcíliense. Esa es la labor de un evangelista, esa es la labor de un misionero, es llevar esta palabra. ¿Para qué? Para que la gente, ellos entiendan, de alguna manera Dios obre en sus corazones y ellos puedan ver su pecado y puedan arrepentirse, puedan llegar a Cristo. Eso es una obra que nosotros no vamos a hacer. Solamente Dios puede salvar a alguien. La labor de un evangelista, la labor de un misionero, es como cuando a Ezequiel se le manda al valle de los huesos secos. ¿Qué es lo que tenía que hacer Ezequiel? Capítulo 36 de Ezequiel. Simplemente Ezequiel tenía que decir lo que Dios había mandado. Ezequiel simplemente tenía que decir, así dice Jehová. Y los huesos secos empezaron, dice, a juntarse, a reunirse, estaban todos dispersos. Así está el mundo, como un gran cementerio, muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero así dice Jehová el Señor. Así dice el Señor. Y presentamos la palabra, presentamos el Evangelio. Y Dios puede hacer obras maravillosas. Las obras sociales están bien, son buenas. Siempre tienen que estar también en el campo misionero. Pero no es lo primordial. No es lo primero. Porque una obra social, si llevamos simplemente obras sociales, si solamente llevamos eso, ¿qué nos hace distinto a la obra que hace la municipalidad? ¿En qué nos diferenciamos? En nada. Pero nosotros somos llamados primeramente a predicar el Evangelio. Algunos dicen, bueno, predicar se refiere, también podemos predicar. No sé si ustedes lo creerán o no, pero hay alguien que dice de repente, bueno, predicar es con nuestros actos, predicar es con obras. Pero aquí cuando leemos en la palabra, cuando Pablo dice que a Dios le plació que los hombres sean salvos, y él dice por la locura de la predicación. Y cuando vamos a lo original, la locura de la predicación es algo que nosotros tenemos que proclamar, tenemos que anunciar. Nunca torcer ese evangelio. Aparte de eso, somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. No es que vamos a ir solos, no es que ya Gastón un día dijo, ya me voy de misiones y porque se me ocurrió. No.
Somos capacitados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice aquello. El Señor había dicho, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, ustedes me van a ser testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, ya está incluso lo último de la tierra, hasta incluso en Chiloé. De tan lejos, el Evangelio ha llegado a nuestras tierras. Hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que significa la palabra testigos en Hechos capítulo 1, verso 8? La palabra testigos viene de una palabra griega martureo. Significa mártires. ¿Sabe lo que es un mártir? Esteban fue un mártir. Estuvo predicando de la palabra, estuvo predicando el Evangelio. Mientras él lo hacía, empezaron a apedrearlos hasta que lo mataron. Hoy día tenemos hermanos en otros países, misioneros. Por ejemplo, en la Iglesia del Señor nosotros tenemos una hermana, se llama Silvia Leal, una hermana de nuestra denominación. Ella está ahí en India. Allá no es fácil predicar el Evangelio. Allá tienen que estar escondidos. Porque hace pocos nos comentaban de que había un régimen, había cambiado de autoridades en la región donde ella estaba, y eran autoridades que tenían cero tolerancia con el cristianismo. No es que los vayan a llevar a la cárcel, no se dan esa molestia, simplemente los matan. Es así de simple. Mire, mientras yo estoy aquí predicando, hablando con ustedes, mientras nosotros estamos acá, justo en este momento, hay hermanos, hermanas, que ellos están testificando su vida, el Evangelio, con su vida. Mientras yo estoy aquí compartiendo con ustedes, mientras ustedes están en esos cómodos sillones, hay hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo masacrados por causa de su fe, por lo que han creído. Yo pregunté más o menos a los hermanos que conocía, ¿cómo puedo ir a la iglesia Alianza? Por vestimenta. En nuestra iglesia, de repente, algunos locales son medios exigentes. Si yo no subo con terno, entonces no valgo nada. Puede ser para un orden, ya, dejémoslo, pero hay países donde ni siquiera zapatos tienen. Hay países donde ni siquiera una Biblia tienen. Esta Biblia me la regalaron el domingo pasado. Pero hay países como en China, donde está prohibido andar con la Biblia. Lo agarran con una hoja de la Biblia, lo van a tomar detenido y probablemente también lo maten. Yo les decía a los hermanos ayer en la otra iglesia, en China sucede algo que la iglesia de ellos no es como las de nosotros. La iglesia de ellos son los bosques, son cuevas, y prácticamente todas las semanas se están rotando. Porque si los llegan a encontrar, los van a matar. Gobiernos comunistas. Corea del Norte, lo mismo. Corea del Norte se convirtió el año pasado en el primer país en persecución mundial al cristianismo. Eso está pasando ahora. Eso está pasando justo ahora. Entonces, cuando dicen ellos, vosotros me seréis testigos, ¿quieres ser testigo de Cristo? Bueno, por eso es que el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguir en pos de mí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz y negarse cada día. Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir al Señor.
¿Qué pasó en la cruz? Cuando Jesús estaba diciendo esa palabra, ¿qué representaba la cruz? La cruz representaba que ibas a morir. Si tú cargabas esa cruz, tú ibas a morir en ella. ¿Quieres seguir a Cristo? Bueno, eres llamado a ello. Si es necesario dar tu vida, entonces vas a tener que, tu fe va a ser probada. Otra razón, sexta razón, es que el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, nos motiva. 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 15, allí se nos habla de aquello. Si nosotros, amados hermanos, decimos ser cristianos, entonces debiéramos estar orando por las misiones y en lo posible salir también de misioneros, orando por evangelistas, para que el evangelio se expanda, porque el amor de Dios debiese constreñirnos. ¿Cómo es posible que personas que se dicen ser cristianos, que personas que han conocido a Cristo, que Dios los ha salvado, cómo es posible que nos quedemos en nuestros asientos, en nuestra denominación? Algo que me dolió mucho, tiempo atrás escuché, una esposa de un pastor dijo, ¿y a quién le importa misiones? Otro dijo, la iglesia del Señor no es misionera. ¿Cómo es posible? ¿En qué mente cabe aquello? Dios ama las misiones. Cristo fue el primer misionero. Cuando toda la humanidad estaba perdida, Cristo dijo, yo voy. Y Él vino a la tierra y dio su vida, fue crucificado, dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron. No obstante, Él en un momento antes de la cruz dice, ¿y qué voy a decir ahora? Señor, sálvame, si para esta hora yo he llegado. El apóstol Pedro, antes de ser el apóstol, quiso defender a Jesús. Y Jesús le dijo, deja, ¿acaso tú no crees que yo podría pedirle a mi Padre más de 12 legiones de ángeles que vendrían? Pero Él dice, yo voy a ir a la cruz. Mi vida nadie me la quita, yo voy a poner mi vida. Él fue el primer misionero. Cuando todo estaba perdido, Jehová miró a la tierra. Cuando todo estaba perdido, Él vino. Él dio su vida. Isaías capítulo 53 dice, aunque nunca hizo mal, aunque nunca hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo Jehová quiso quebrantarlo. Aunque Jesús nunca hizo nada malo, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. De eso se trata el Evangelio. Si yo no predico aquello, entonces estoy siendo un falso profeta. Tiempo atrás, en Huentemó, una joven me preguntaba cuál era mi propósito allá. Y yo le decía esto, yo le decía, si yo les enseño a ustedes algo distinto, soy un falso profeta. Yo tengo que hablar de Cristo. Dios me libre de alguna vez no hacerlo. Por último, el testificar nos ayuda también a crecer espiritualmente. Gálatas capítulo 6, verso 7. El testificar de Cristo nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Quieres crecer espiritualmente, amado hermano? Comienza por testificar de Cristo. Dios te va a ayudar. Porque si tú das algo bueno, Dios te lo va a recompensar. Si tú bendices, Dios te va a bendecir. ¿Quieres crecer? Habla de Cristo. Predica el Evangelio. Quiero leerles algunas estadísticas y ya con esto voy a ir finalizando. Algunas estadísticas que hay a nivel mundial. Porque aunque yo no estoy por fuera, sí siempre estamos orando. Conocemos casos, algunos cercanos, sobre todo por el lado de India. Pero hay algunas estadísticas. Por ejemplo, dice que en el mundo hay 6,5 billones de personas. Y de ese 6,5 billones de personas, hay 2,5 billones, no millones, billones, que nunca han escuchado el Evangelio. 2,5 billones de personas en el mundo, pero ellos jamás, ni siquiera
conocen la palabra Jesús. 2,5 billones de esas personas. Existen cerca de 100.000 misioneros en el mundo, aproximadamente. Por lo menos 100.000 misioneros a nivel mundial. Pero de estos 100.000 misioneros, solamente 6.000 de ellos, solamente el 3% de ellos trabaja entre los lugares no alcanzados. Hay un sector que en el mapa se le conoce como la ventana 1040. Y es un lugar donde hay muchos países, muchos lugares donde jamás han escuchado el nombre de Jesús. En nuestras iglesias, en el buen sentido, la palabra de Dios está tirada. O sea, tú puedes tomar la Biblia y leerla en cualquier momento. Pero hay multitudes que no conocen a Jesús. Hay gente, amados hermanos, que mientras cada segundo del reloj va avanzando, hay gente que está pasando a la eternidad sin haber escuchado nunca el nombre Jesús. Eso debiera inquietarnos, eso debiera movernos, eso debiera llevarnos a las plantas del Señor, a clamar: Señor, haz algo, que vaya el misionero, si tal vez yo no puedo ir, pero Dios, levanta a alguien. Es necesario que esta gente conozca a Cristo. Están muriendo sin Cristo, necesitan a Cristo, están perdidos en sus pecados, no necesitan obras sociales, necesitan a Cristo. Realmente hay necesidad, pero esa necesidad urgente es que esta gente conozca a Cristo, que salga de sus pecados. Están adorando ídolos muertos. Necesitan salvar sus vidas. Necesitan conocer a Cristo, conocer el Evangelio. Nosotros estamos llenos de la palabra del Señor. Las televisoras, las radios, pero hay urgencia, hay gente que está perdiéndose. Dos de cada 3 personas viven en Asia, y de ellos, 2 de cada 3 personas del mundo viven en Asia, y de ellos, el 70% nunca ha escuchado el Evangelio. 2 de cada 3 personas viven en Asia. Nunca han escuchado a lo que usted escucha todos los domingos. Ellos nunca lo han escuchado. Usted descansa tranquilo. Ellos se levantan a diario. Recuerdo hablar con una misionera tiempo atrás, y ella me decía que un día la llevaron a un cerro alto en India. Entonces ella acompañaba a otra misionera y estaban ahí, y en la altura empezó a ver la ciudad. De repente había una humareda por allá, y la misionera le dice a la hermana: ¿saben lo que es eso? Ese humo está subiendo por un padre que ha dado muerte a su hija simplemente porque de repente no ha obedecido en algo, porque le ha fallado en algo a los padres. Si esa gente conociese a Cristo, no haría tal cosa. Esta misionera decía que era habitual que cuando los hijos caen en ese grado de desobediencia, los padres las matan, las amarran a un palo y las prenden fuego. Y eso es algo habitual. Realmente esta gente necesita a Cristo. Yo me alegro porque aquí en esta iglesia ya el nombre es lindo: Cristiana y Misionera. Me alegro bastante porque se esté orando por misiones.
Y Dios quiera que se levanten más misioneros. Es necesario. En Nepal hay 330 grupos de personas. De ellos, 308 grupos de personas no han sido alcanzados en Nepal. En Laos hay un gobierno comunista. La persecución es intensa. Hay 100 dialectos diferentes. Imagínense lo que cuesta llevar el Evangelio a estas personas. 100 dialectos diferentes. Gloria al Señor por todos nuestros hermanos que se ocupan en la traducción de la Biblia. También es un motivo a llevar en oración. Solamente aquí, en Nepal, hay 100 dialectos diferentes. Solamente en Nepal. Y además de eso, la persecución. En Corea del Norte, como decía, hay cero tolerancia al cristianismo. Es el país con mayor persecución. En Corea del Norte, ¿sabe lo que están haciendo actualmente? Agarran a los cristianos, no siempre los matan. Cuando no los matan, los llevan. Hay cosas parecidas a los campos de concentración de la época nazi de Hitler. Hay cosas parecidas, donde esclavizan a los hermanos y allí los hacen trabajar como esclavos. Ellos están sufriendo por su fe, por la fe. Pero yo estoy seguro que si les preguntáramos a ellos si son felices con Cristo, no hay cosa más maravillosa para ellos que tener a Cristo en sus vidas. En el Tíbet, menos de 200 creyentes en todo el Tíbet. Solamente 200 creyentes. La actividad budista es extrema. En India hay 5.000 grupos de personas. En India, 5.000 grupos de personas. Y más de ellos, más de 1 billón de ellos, no conoce a Cristo. No estamos hablando de millones, sino billones. Allá me parece que hay como 3.800 deidades en India, diferentes. Adoran todo. Tienen todo tipo de dioses. Realmente esa gente necesita el Evangelio. En China hay 1,3 billones de habitantes, de personas, y las persecuciones allá son horrendas. Tenemos que orar por todos esos países, amados hermanos. Pero usted puede hacer un pequeño aporte. Primero, como decíamos delante, estudiando el Evangelio. Cuando comencemos a estudiar el Evangelio, vamos a querer salir a anunciar el Evangelio, porque no hay cosa más maravillosa que cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas. Entonces nosotros queremos compartir esa palabra. Tiempo atrás, en mi denominación, alguien que debiese haberme apoyado me dijo: si la iglesia apenas sostiene al pastor, vamos a sostener a un misionero. Yo no le estaba pidiendo plata, solamente le estaba pidiendo oración. Pero esa fue la respuesta. Y me vine, y acá estoy. Hemos pasado muchas cosas, como las mencionadas adelante. Tiempo atrás me dio un golpe corriente que casi pierdo una mano, imposibilitado de trabajar alrededor de 5 meses. Y Dios ha cuidado de nosotros. No nos ha faltado jamás el alimento en nuestra mesa. Aquí no es tan ardua la labor. De repente uno que otro insulto por ahí nos ha llegado cuando vamos a Huentemó. Pero no hay mayor persecución. Pero ahí es necesario, amados hermanos, que aquí en Chiloé también ustedes puedan salir. Qué bueno lo que mostraban delante, que alcancé a ver un poquito, que estaban yendo a estos lugares. Yo no los conozco, pero qué bueno que hayan ido y que ojalá siga saliendo. Pero, amados hermanos, tenga presente esto. Primero es el Evangelio. Por favor, no se conforme a decir: yo soy cristiano y soy evangélico, entonces estoy dado.
No, vaya y estudie la Biblia, en qué consiste el Evangelio. Y eso que va entendiendo en la Biblia, entonces usted vaya enseñándolo. Pero, ¿qué es lo que es el Evangelio? Porque en este tiempo tenemos un abanico de predicadores que no predican el Evangelio. Siempre, de repente, tengo algunas discordias con algunos evangelistas, sobre todo, no tantos misioneros. Porque más que evangelistas debiesen llamarse motivadores, no evangelistas. Sus mensajes siempre son motivacionales. Siempre es para levantarle el ego a la persona. Ya escucho a un evangelista y ya me sé de memoria lo que va a decir. De repente he hecho el experimento. Un día le dije a mi hermano, te apuesto que va a decir tal cosa. En efecto, así fue. Porque pareciera que tuvieran todo pauteado. La idea es predicar cualquier mensaje, los milagros, todos los milagros de la Biblia. Luego comienzan a cambian el tono de la voz, entonces tratan de hacer llorar a la gente, acudir a sus emociones. Finalmente finalizan en la campaña o en el culto y dicen, ¿alguien quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Levanta tu mano. Veo tu mano, pasa adelante, repite esta oración, listo. Herejía más grande, no sé si habrá, porque eso no es el Evangelio. Cuando Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron. Pedro predicó, el pescador. 3,000 personas se convirtieron. Nunca él dijo, bueno, ¿alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Ya repitan esta oración conmigo, júntense todos acá los 3,000. No, él predicó. Y la gente empezó a decir, hermanos, ¿qué haremos? La Biblia dice, se compungeron en su corazón y la gente empezó a decir, hermano, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Y Pedro dice, arrepiéntanse, crean el Evangelio. Nunca dijo, por favor, pongan una música de fondo, ahora yo voy a hacer que repitan algo. Eso no es el Evangelio, por favor, nunca lo hagan. Yo lo hice una vez y a Dios gracias, no me mató. Nunca más lo voy a hacer. Y cuando tengo la posibilidad de enseñar que eso está mal, lo digo, aunque nunca más me vuelvan a invitar. Eso está mal. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Dios. El Evangelio es lo que sucedió en la cruz. Eso es lo que transforma las vidas. No otro mensaje. Si tenemos métodos carnales, vamos a tener gente carnal. Pero si tenemos la palabra de Dios, entonces vamos a tener gente santa en nuestras iglesias, gente consagrada al Señor, gente que va a querer salir a predicar, gente que no va a ser necesario andarlos pinchando para que se congreguen. Vamos a tener gente verdaderamente cristiana, verdaderos discípulos de Jesús.